Muy buenas tardes tengan todos ustedes o buenos días hasta donde me hagan el gran favor de seguir estas transmisiones. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y les saludo aquí desde una parte de la iglesia de Pochahuisco, la parte que llamamos el Sagrario, donde está el Santísimo Sacramento, y después de pedirle permiso al Señor, comparto con ustedes esta predicación de este próximo domingo 19 de enero del año 2020, ciclo A, así lo maneja la Iglesia Católica, distribuida la palabra de Dios por ciclos, ciclo A, segundo domingo del tiempo ordinario. Me da muchísimo gusto saber que muchos de ustedes van a ir a su parroquia a misa este domingo con alegría y con fervor. Un saludo a todos sus párrocos, a todas las personas que de buena voluntad me hacen el gran favor de compartir estas homilías, que las hacemos con mucho corazón y con mucho esfuerzo para ayudarles a todos ustedes en su crecimiento. Sean bienvenidos a mi canal, Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de nuestra querida Iglesia Católica. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes hoy, aparte del Evangelio, vamos a escuchar también la segunda lectura, que es muy interesante. Estamos oyendo hoy, curiosamente, el Evangelio de San Juan. Antes de comenzar a distinguir muy bien el Evangelio de San Juan, tenemos que tener en cuenta que el evangelista San Juan es el más teológico de todos. Es decir, no le interesa tanto a San Juan dar datos sobre la vida de Jesús. Lo que más le interesa a San Juan Evangelista es darnos a conocer las predicaciones de Jesús, la doctrina, la teología, los contenidos, la significación de una escena. Esto es muy interesante y muy importante. Los católicos debemos de entender que el Evangelio no es una novela, que lo más importante del Evangelio es el contenido, las palabras de Jesús, lo que acontece alrededor de los hechos que Jesús hace también. No nos vamos a quedar solamente en el milagro, en la curación, en lo que Jesús hizo, sino también en lo que Jesús significa y en lo que Jesús predica. Esto es muy importante que todo católico lo tenga en cuenta. Hoy el Evangelio dice algo muy interesante. Dice: en aquel tiempo vio Juan el Bautista que venía hacia él Jesús y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esta frase la escuchamos en todas las misas. Cuando el padrecito de nuestra parroquia va a dar la comunión, antes de dar la comunión, fracciona el cuerpo de Cristo. No sé si ustedes han visto cuando dicen: démonos la paz, y luego la gente va y se da la paz y se saludan, y el padrecito también saluda ahí al ministro o a la señora encargada del templo. Todo esto lo hace el padrecito, y después de eso el padre hace una escena hermosísima en el altar, secreta. Nadie lo escucha, nadie lo ve porque todo el mundo se está saludando. El coro empieza a cantar el Cordero, así se le llama este canto, y esta parte que se llama la parte de la fracción del pan, el sacerdote toma la hostia, que ya no es hostia, sino que es el cuerpo de Cristo, y lo fracciona.
lo parte. Y después de hacer unas oraciones secretas, el Padre toma las 2 fracciones del pan, lo presenta y dice estas palabras que escuchamos hoy en el Evangelio. Dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otras cosas más. ¿De dónde dice el Padre estas frases? La está diciendo del Evangelio que escuchamos hoy de San Juan, que es el capítulo número 1. Muy importante. Fíjense San Juan cómo presenta a Jesús. Esto es importantísimo. Juan y Jesús son primos. Hay que recordar que San Juan es hijo de Santa Isabel, prima de la Virgen María, y Jesús es hijo de María. Entonces Jesús y Juan tuvieron mucha cercanía. Seguramente se volvió a visitar la Virgen y Santa Isabel. A lo mejor Santa Isabel ahora fue a visitar a María, o otra vez a lo mejor María vino y la visitó. Y entonces Jesús y Juan convivieron, definitivamente convivieron, se conocían, a lo mejor se frecuentaban en la infancia, en la adolescencia, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Juan presenta a Jesús no dice: a ver, camaradas, vénganse para acá todos, este que tengo aquí enfrente, fíjense, es mi primo. No dice así. Ni tampoco dice: ah, primo Jesús, ¿cómo has estado? Pásate, vente, siéntate, vamos a platicar, vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. No sucede eso. Inmediatamente cuando Juan ve a Jesús, lo señala y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presenta delante de todas las personas que estaban alrededor. Esto es muy interesante. Hay que recordar que estos primeros evangelios del tiempo ordinario nos están dando a conocer que Jesús llevaba una vida oculta o una vida privada, donde las personas que rodeaban a la Sagrada Familia de Nazaret, José, Jesús y María, no sabían exactamente quién era Jesús. La Virgen y San José se daban una idea de quién era Jesús, o a lo mejor ya lo sabían, pero se lo guardaban, como dice la palabra de Dios. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sin embargo, las familias de alrededor que vivían donde vivía Jesús, en Nazaret y luego en Cafarnaúm, pues no sabían, veían a Jesús como un muchacho que andaba ahí echándole ganas a la vida, como cualquier hombre de su edad, 30 años más o menos de edad. Pero Juan el Bautista sí sabía algo. Seguramente Santa Isabel se lo va a decir, o por estudios o por fe de Juan el Bautista, sabía quién era Jesús. Seguramente ya había hablado con él. ¿Cuál es el trabajo de San Juan Bautista? El trabajo de San Juan es presentar a Jesús como el Mesías, presentar a Jesús como el ungido, presentar a Jesús como el Salvador del mundo, pero sobre todo, y esto es muy interesante, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. A ver, Cordero. Cuando nosotros escuchamos la palabra Cordero, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a llamarle así a una oveja. Un cordero es un chivito o un borreguito puro, limpio, ¿no? El cordero es aquel animalito que los judíos utilizaban para ofrecer sacrificios en el templo para el perdón de los pecados. No sé si ustedes han oído hablar en alguna ocasión algún sacerdote, en algún curso que han recibido, o a lo mejor han estudiado y han visto que el templo de Jerusalén, a donde iban todos los judíos a sus grandes fiestas, como son el Yom Kippur, como son las fiestas de la liberación o la fiesta del perdón o la fiesta de la Pascua, entre otras fiestas grandes que tenían, una de estas fiestas era llamada la fiesta del perdón, la fiesta de la liberación de Israel. Entre otras maneras de ofrecer un sacrificio era: el sumo sacerdote llevaba un macho o un cordero, y todo el mundo tocaba al cordero, y al tocar al cordero, hagan de cuenta que le dejaban a él sus pecados. Entonces el pobre cordero pasaba por todo el pueblo después de que todo el mundo lo tocaba, y al final el cordero era ofrecido en sacrificio a Dios por el perdón del pueblo. Esto se hacía una vez al año, pero no quiere decir que no se pudieran ofrecer corderos o que no se pudieran ofrecer otros animales en el templo.
Había una parte en el templo dedicada a los sacrificios. Así como nosotros en la iglesia tenemos el altar, que es una mesa de piedra o una mesa de madera pareja, limpia, donde se hace el sacrificio de la misa, que es el sacrificio de Jesús que se ofrece como cordero inmolado a Dios, pues el altar en el templo de Jerusalén era eso, era una piedra donde los levitas y los sacerdotes y los encargados del templo recibían del pueblo unas tortolitas o una vaca o un macho cabrío o un cordero o un chivito o un animalito, el cual era llevado por un hombre o por una familia para ofrecer a Dios en sacrificio esto y agradar a Dios. Bueno, habrá personas que están a veces nomás analizando las homilías que decimos mal para poder atacar o criticar. Un saludo para todos ellos. Quiero recordarles, muy interesante, que pareciera algo salvaje, decir, ¿cómo se les ocurre? ¿A quién se le ocurre matar a un cordero, matar a un chivo, matar a una vaca, matar unas tortolitas y quemarlas y ofrecerle a Dios parte de la carne? Mejor se la deberían de comer, eso es idolatría, es un error. Bueno, señores, hay que recordar que el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, en el libro de los Números, viene cómo se deben de hacer los sacrificios a Dios. Y el judío de entonces, del tiempo de Jesucristo y todavía más antes, tenía en su concepción, y sobre todo en las Sagradas Escrituras, que a Dios se le agradaba ofreciéndole animales. Entonces, pues el judío eso lo veía tan normal como ustedes y yo ofrecemos una misa por el perdón de los pecados, por la paz del mundo, por el fulano que ya murió, por el cumpleaños de ñoña fulana, por el aniversario del padre fulano. Nosotros ir a pedir una misa a un sacerdote o a una parroquia, a una notaría, es algo muy normal. Para el judío no existía el sacrificio de la misa, para el judío existía el sacrificio de un animal. Entonces, en la entrada del templo de Jerusalén existía venta de animales. Usted llegaba y compraba un chivito, compraba unas tortolitas, compraba una vaca, un animal, un toro, lo que fuera, dependiendo de lo que le alcanzara. Lo metía al templo, en el templo lo mataban y en esa piedra de los sacrificios a un lado había una fogata donde parte de ese animal se ofrecía a Dios en perdón de este pueblo o en agradecimiento o para pedir o para sanar o para reparar algún daño cometido. Entonces, era la religiosidad judía y era la idiosincrasia judía. No podemos nosotros, con las reglas del siglo XXI, año 2020, reglar o medir o criticar las reglas de hace 2000 o 4000 años. No podemos, eran otros tiempos, era otra manera de pensar, era otra cultura muy distinta a la nuestra que tenemos que respetar. Entonces, cuando Juan el Bautista habla de que Jesús es el Cordero de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús es aquella ofrenda, aquel hombre que será sacrificado para el perdón de los pecados. Por eso dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahí está. Ustedes, yo creo que en algún tema por ahí que han tenido en algún retiro han escuchado, Jesús murió por el perdón de los pecados. Jesús dio su vida por el perdón nuestro. Jesús murió para salvarte a ti y a mí. Bueno, pues todo esto es verdad. Jesús es el Cordero degollado. Jesús es el Cordero ofrecido a Dios. Y por eso San Juan lo presenta y lo saluda diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso. Para nosotros esta frase ya la escuchamos, la decimos, la oímos, la volvemos a escuchar y se nos ha hecho algo muy común. Si ustedes escuchan, el coro dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y luego se comulga, ahí está. Antes de comulgar el cordero, hay que entender muy bien, escúchenme bien, que parte del cordero que se mataba en la piedra de los sacrificios se ofrecía a Dios, pero otra parte se cocinaba y se le daba a comer al pueblo como la ofrenda que se ofrecía a Dios. Fíjense, no se quemaba toda la res o todo el cordero o todas las tortolitas, no, parte se ofrecía a Dios. Había una fogata muy grande donde se quemaba como ofrenda a Dios,
pero también una parte de eso se guardaba, se cocinaba y se le daba al pueblo. O sea que nosotros en la misa más o menos hacemos lo mismo que hacían los sacrificios judíos. Es decir, nosotros ofrecemos el pan cuando el sacerdote va a celebrar la misa y le ofrece a Dios ese pan y también ese vino que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, en el altar de tu parroquia, del templo donde yo celebre la misa, lo que hace el sacerdote es lo que hacía el sacerdote judío: ofrecer un sacrificio a Dios, que ahora ya no son tórtolas, ni borreguitos, ni chivitos, ni vacas, ni toros, ya no. Ahora es el único, dice San Pablo, así lo va a decir, el único y definitivo sacrificio que ofrecemos los católicos es el sacrificio de Jesús. Por eso cuando ustedes mandan decir una misa por la salud de alguien, porque mandan decir una misa porque alguien se murió, por el cumpleaños de una persona, para agradecerle a Dios por las cosechas recibidas, por un favor, todas estas intenciones, es el sacrificio de Jesús que se ofrece a su Padre. Por eso el sacerdote, cuando va a empezar la parte de la consagración un poquito antes, dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Se acuerdan de esa parte de la misa? Es decir, el sacerdote está ofreciendo un sacrificio de él y del pueblo que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese sacrificio es el sacrificio de su propio Hijo Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, no sabemos, lo más seguro es que San Juan Bautista, que lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios, es el único, fíjense nomás, en todo el Evangelio no se le vuelve a llamar a Jesús como el Cordero de Dios. Pero aunque ahorita estamos en el capítulo número 1 de San Juan, fíjense, faltan más de 20 capítulos, ya en el capítulo 1, San Juan Evangelista pone en boca de San Juan Bautista la palabra Cordero de Dios, es decir, le está llamando a Jesús como va a ser al final de su vida. No sabemos si Juan el Bautista tuvo una revelación de Dios o algo sabía que Jesús iba a ser ofrecido como el último sacrificio. Es decir, Jesucristo lo va a decir también más adelante en el Evangelio, va a decir: sacrificios no quiero, quiero misericordia. Jesús se ofrece. Por eso la grandeza de nuestro Dios, el hombre que al final de su vida se ofrece como el Cordero que se ofrece por los pecados de todo el pueblo. Pero vamos a ver qué más pasa, dice: este es de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Así es, Juan el Bautista dice: Jesús viene después de mí, pero él tenía precedencia antes de mí. Juan el Bautista nace 3 meses antes de Jesús, hay que recordar, 6 meses antes. Hay que recordar que cuando el ángel Gabriel llega con la Virgen María y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, también le va a anunciar que su prima Isabel tiene ya 6 meses de embarazada. Entonces Juan el Bautista va a nacer 6 meses antes que su primo Jesús y tiene precedencia, ¿sí?, en cuanto al nacimiento. Pero muy importante lo dice San Juan, dice: yo vine primero que él, yo anuncié, yo prediqué, yo estoy bautizando, dice, pero él tiene precedencia sobre mí porque él ya existía antes que yo. Así es. Cuando ustedes y yo vamos al credo, hoy domingo, si ustedes están viendo esta homilía en este domingo o la están viendo en este sábado, ustedes y yo hemos rezado el credo, y cuando llegamos a la parte de Jesús decimos: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos. O sea, Jesús cuando viene al mundo ya estaba en el mundo, ya estaba en el cielo y baja al mundo para volver a regresar al cielo. Por lo tanto, Jesús tiene eternidad. Por eso San Juan habla de que Él tiene precedencia sobre mí. Él tiene precedencia sobre mí. San Juan se vuelve a ubicar como el hombre humilde que dice: Él es más importante que yo. Él es más grande que yo. Tú deberías de bautizarme a mí y no pedirme que yo te bautice. Es importante que Él crezca y que yo disminuya. San Juan Bautista era muy querido también. Incluso en los tiempos de San Juan era queridísimo como Jesús fue querido en su tiempo. Pero Juan se hace a un ladito, lo presenta a él y dice: este es el Cordero de Dios, no yo. Él es el Cordero de Dios. Bueno, y fíjense lo que dice más adelantito, dice:
Yo no lo conozco, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Es decir, Juan lo presenta desde toda la gente que conoce a Juan. Ahí aprovecha San Juan y dice: Él es el Cordero de Dios. O sea, ya no me quieren a mí tanto. Así debemos de ser los sacerdotes y las personas que ayudamos en la iglesia, o padres o madres de familia, decir: Él es el importante, a Él es al que deben de querer. Yo no soy el importante es Jesús. Muy bien. Y luego dice: entonces Juan dio este testimonio, dice: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Aquí viene algo importantísimo. ¿Sabían ustedes que los judíos no podían decirle a Dios, Dios? No. Ni mucho menos podían presentarse como hijo de Dios. No. Para nosotros mencionar la palabra Dios, mencionar la palabra hijo de Dios, es muy fácil. Pero el judío, ¿cómo le hablaba a Dios? ¿Cómo lo mencionaba? ¿Cómo lo llamaba? Le decía Yahvé. La palabra Yahvé, que se encuentra en el libro del Génesis primeramente, sobre todo cuando Moisés le pregunta su nombre a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando está la zarza ardiendo y le dice que Moisés escucha una voz que le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo? Entonces Moisés se asusta. Pues ¿quién no se asusta? Y le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Le pregunta a la nada, porque no ve nada. Solo escucha una voz Moisés, pero no ve nada. Y la respuesta le dice: dime tu nombre, por favor. Moisés le pregunta a la voz, y la voz le responde y le dice: yo soy el que soy. Que en pocas palabras no es un nombre. La palabra Yahvé viene de ahí, de un nombre que se le da a Dios que no es un nombre. Es decir, Dios es tan grande, es tan omnipotente, es tan poderoso, es el todopoderoso, que no le podemos poner un nombre. Entonces, cuando Juan le dice a Jesús: este es el Hijo de Dios, pues imagínense cómo todos los judíos que estaban ahí presentes están asustados. Dicen: ¿cómo le vas a decir a este Hijo de Dios? Pues ¿quién es este? Si ustedes se fijan, cuando Jesús es llevado al tribunal, cuando Jesús es llevado antes de ser juzgado, una de las acusaciones más graves que hay para él es: tú has dicho que tú eres el Hijo de Dios, ¿es verdad? Y Jesús no dice sí. Nunca va a presentarse como el Hijo de Dios él va a escuchar y les va a decir: tú lo has dicho. También así se refiere cuando dicen: tú eres rey. Sí, tú lo has dicho. Entonces es muy importante que ustedes sepan, hermanos, que la palabra de Jesús, y que cuando Jesús es presentado como el Hijo de Dios, aunque para nosotros pudiera pasar desapercibida esa palabra, para el judío de entonces, que era muy conservador, claro que no. Entonces escuchamos hoy en el Evangelio de este domingo dos frases muy importantes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no va a haber sacrificios, ahora el sacrificio es Jesús, que es el Hijo de Dios. Y número dos, este es el Hijo de Dios. Es decir, no es cualquier hijo de vecina. Claro, es hijo de la Virgen María, nació como cualquier niño, pero no fue engendrado ni como cualquier niño, ni lo que él va a hacer, lo va a hacer cualquier hombre. Esto es lo interesante de este domingo. Quiero agradecer muchísimo a todos ustedes el favor de su atención. Ojalá que estas reflexiones les sirvan, les lleguen al corazón y los cambien un poco, les hagan comprender y disfrutar más los evangelios, participar con más alegría en misa. Y yo les invito y les agradezco mucho. Estas transmisiones nos cuestan mucho trabajo hacerlas, no es tan sencillo, no es tan fácil grabar, editar y mandar. Estas transmisiones las hacemos con mucho gusto, con las ganas de llegar a muchísimas personas, cambiarles sus maneras de ver a las cosas de Dios, entender las Sagradas Escrituras, sobre todo este capítulo número 1 de San Juan que vamos a escuchar este domingo,
Y me ayuda mucho cuando ustedes copian este video y se lo mandan a otros, lo comparten por YouTube, por Facebook, por WhatsApp o por correo electrónico. Muchísimas gracias por hacer eso. A mí me alienta mucho ver el crecimiento de suscriptores, me alienta muchísimo ver cuánta gente ve este esfuerzo que hacemos. Y no es soberbia, es agradecerle a Dios y poner en práctica este don que Dios me dio. Dios me dio el don de la predicación por dos razones: porque estoy bautizado y porque soy sacerdote, y lo hago con mucho gusto, con sacrificio, con dificultades, pero con mucha alegría. No se pierdan nuestras transmisiones aquí a través de YouTube en vivo, programas, ediciones, cursos bíblicos, cápsulas, catequesis y todo lo que Dios nos da a entender. Que Dios me los acompañe y nos vemos aquí en su canal católico Padre Arturo Cornejo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho, buen día, buenas noches y muchísimas gracias.